Muy buenos días. Apreciamos la asistencia a este seminario web que estaré dictando el día de hoy. Una duración estimada de mi presentación será unos 30 minutos y después dejaremos quizás unos 15 o 20 minutos para compartir algunas ideas sobre este punto tan interesante. ¿Qué vamos a tratar hoy? Vamos a hablar sobre cálculos hidráulicos, en especial analizaremos estos 6 puntos. Justamente lo que tiene que ver con por qué es necesario hacer cálculos hidráulicos, algunas definiciones básicas en vista de que cuando hablamos de presiones hay muchas disciplinas que utilizan términos de presiones. Estas que vamos a definir son exclusivamente para la disciplina de protección contra incendio. Puede que en aire acondicionado, acueductos, agua potable, etcétera, o áreas de proceso, pues estas definiciones de presiones puedan significar otra cosa. Por ejemplo, vamos a hablar de algo que se llama disponibilidad, que es crucial para todo cálculo hidráulico, y el cálculo tradicional de requerimientos de cualquier sistema. Después analizaremos cómo estos requerimientos y la disponibilidad deben compaginar para que el cálculo, por decirlo así, esté bien hecho. Y finalizaremos con qué tan precisos deben ser nuestros cálculos hidráulicos, en vista que hay al menos un par de ecuaciones con las cuales podemos hacer dichos cálculos. En primer lugar, ¿por qué es tan importante hacer los cálculos hidráulicos? Bueno, la razón es muy sencilla. Es el único medio que tenemos para dimensionar los sistemas de tuberías que van a llevar el agua que posteriormente va a ser descargada por un determinado número de rociadores o toberas y garantizar por medio de ese cálculo que nuestro diseño hidráulico permite obtener los caudales y presiones mínimos en los rociadores más remotos o la densidad en el área de diseño que estemos aplicando. Por supuesto, todo esto dependiendo de el suministro del agua, es decir, de qué tanto caudal y presión tenemos. Es decir, una manera diferente a las famosas tablas de dimensionamiento de los sistemas de rociadores, donde para cada tipo de riesgo leve, ordinario, extra, pues se decía el máximo número de rociadores que pudiera tener o que pudiera alimentar cada tubo. Aquí en los cálculos hidráulicos no tenemos esas limitaciones. Las limitaciones en cuanto a cantidad de rociadores por tubería va a depender netamente de la presión que tengamos disponible y el caudal que tengamos disponible. No hay, según NFPA, 13 diámetros o velocidades máximas que debemos respetar. Eso lo analizaremos en el último punto en cuanto a la precisión de los cálculos. ¿Por qué son importantes? Bueno, cuando hay sistemas sencillos, es muy fácil determinar en dónde es el punto de operación de un sistema, cuánta agua queda disponible para hidrantes externos, pero en sistemas complejos, como pudieran ocurrir en empresas grandes o de alto riesgo como refinerías, pues son muchos los sistemas que pueden estar operando simultáneamente. Bien sea sistemas fijos de agua pulverizada o espuma, sistemas portátiles como estos monitores que están aquí. Entonces la pregunta es, ¿se diseñó esta red contra incendio para que simultáneamente a los distintos sistemas que hay pudiesen activarse en forma segura estos monitores que están allí, que son del orden de unos 6 monitores,
quizás a 1000 o 1500 galones por minuto cada uno. ¿Y qué pasa con los sistemas fijos? ¿Seguirán descargando las tazas de aplicación de agua para los cuales fueron diseñados originalmente? Bueno, eso debe analizarse durante el proceso de diseño. Vamos a pasar algunas definiciones básicas en lo que tiene que ver con presiones. Tenemos la primera, que es la presión normal o manométrica, presiones de velocidad asociadas con la velocidad del agua en las tuberías, la presión total, que es simplemente la sumatoria de las dos anteriores. Cuando existen cambios de elevación, entonces hablamos de presiones de elevación. Hablamos de presiones estáticas cuando en los sistemas no fluye agua. Hablamos de presión residual cuando en algún punto medimos la presión manométrica, pero asociada a un caudal que está circulando. Y presiones nominales cuando estamos hablando de presiones de bombas o de equipos a un determinado caudal. Presión requerida, nos referimos a la presión que un determinado sistema de rociadores, de agua pulverizada o de espuma requiere para que pueda operar y lograr establecer las tasas de caudal. Presión disponible, nos referimos a la presión que el suministro de agua puede darnos a un determinado caudal. Veamos un poquito en detalle estas presiones. La presión normal o manométrica es la presión que las partículas de fluido están ejerciendo en forma perpendicular a las paredes del recipiente que lo contiene. Y normalmente son medidas por un manómetro. Por eso llamamos a estas presiones manométricas. Hablando de presión total, nos referimos a la presión que ejerce el agua en este, llamemos tubo Epitot, donde estaremos midiendo tanto la presión de velocidad como la presión normal. La sumatoria de esos dos, la presión normal y la presión de velocidad, es la que llamamos presión total. Esta presión total es la que normalmente se utiliza en el rociador más remoto y último que estamos analizando. Normalmente todo cálculo hidráulico de un sistema de extinción por agua se inicia en el rociador más remoto, en la manguera más remota, en la cámara de espuma más remota, etc. Siempre allí normalmente establecemos la presión total que sale en ese orificio. Y de ahí en adelante empezamos los cálculos. La presión de velocidad se debe a que se transforma la energía, digamos, potencial que está en la presión total, a energía cinética cuando el mismo caudal está pasando de un diámetro a otro. Por ejemplo, aquí hay una velocidad de 2 pies por segundo en un tubo de 6 pulgadas. Entonces, cuando se disminuye y el caudal permanece constante a un tubo de 2 pulgadas, la velocidad aumenta a 18 pies por segundo. ¿A costa de qué? De una disminución de la presión normal, de tal manera que presión normal más presión de velocidad deben mantenerse iguales, asumiendo que no hay ninguna pérdida por fricción o por la forma de esa reducción. Entonces, la presión de velocidad está asociada a la velocidad, es decir, a la energía cinética que traen las partículas de agua dentro de las tuberías. Entonces, aquí tenemos que la presión normal en el punto 1 es superior a la presión normal en el punto 2 debido al aumento de la velocidad. Presiones de elevación tienen que ver con el peso de la columna de agua. En este cubo, que tiene un pie cúbico, o sea, 12 pulgadas de lado,
pesa 62.4 libras. Si dividimos ese peso en el área de 144 pulgadas, nos da que una columna de agua o una altura de agua de un pie es 0.433 psi. Por tanto, en los cálculos hidráulicos que vayamos a realizar, cada vez que ocurra una diferencia de nivel, bien sea hacia arriba o hacia abajo, es decir, con relación a la dirección del flujo de agua, es decir, cuando el agua está subiendo, nosotros perdemos o gastamos 0.433 por HPSI para poder elevar el fluido. En cambio, si la dirección del flujo de agua es hacia abajo, cada vez que bajamos un pie, ganamos 0.433 PSI. Presiones estáticas implican que tenemos un fluido en reposo. Y usualmente esa presión estática, en este caso de tanques y otros sistemas, pues simplemente la altura de columna de agua en pie multiplicado por 0.433. Pero también tenemos en los sistemas contra incendio una definición de presión estática, con bomba apagada y con bomba encendida. Lo importante es que no hay flujo de agua. En la parte de arriba pueden ver que hay 20 psi a la succión de la bomba, pero como la bomba está apagada, esos 20 psi continúan presentándose. Entonces, a lo largo de la tubería, si se mantiene el mismo nivel, vamos a tener 20 psi de presión estática. En este punto en que hemos subido, hay una presión menor debido al cambio de elevación. Y aquí, en este manómetro, estamos registrando una presión mayor debido a que tenemos o ha bajado la columna de agua, tenemos más peso de agua y está registrándose una presión mayor. Pero ¿qué pasa ahora? Arrancamos la bomba y digamos que a flujo cero, esta bomba es capaz de proporcionar 100 psi. La succión siguen siendo los mismos 20 psi, pero ahora no tenemos a la descarga 20 psi, sino 120 psi. Esa 120 psi va a permanecer igual a lo largo de la tubería siempre que se mantenga al mismo nivel. Si la tubería sube, tendríamos 115 psi en este manómetro que está un poco más alto y 125 psi en este manómetro que está un poco más abajo. Todas estas son presiones estáticas. La primera es la presión estática con bomba apagada y la segunda, presiones estáticas con la bomba encendida. Ahora entremos en el concepto de presión residual. Digamos que ahora tenemos una bomba que maneja 500 galones por minuto y a la descarga es de 100 psi. Si la succión está a 20 psi, esta bomba estará descargando 120 psi
Y a lo largo de las tuberías, como hay circulación de agua, vamos a tener pérdida por fricción. Entonces aquí en esta zona estamos midiendo 100 psi, aquí 90, y finalmente en esta zona tenemos 80 psi. En el punto donde estarían saliendo 500 galones por minuto. A ese valor de 80 psi, a esa presión manométrica o presión normal que hay en ese punto, estaríamos llamándola presión residual asociada a un flujo de 500 galones por minuto. O sea, toda presión residual tiene sentido cuando indicamos el flujo al cual se estaría midiendo. Presión nominal. Este término es un poco confuso a veces, pero en incendio nos referimos, por ejemplo, a la presión nominal que tiene una bomba a una determinada capacidad. Por lo general, digamos que sería su nombre y apellido. Es decir, esta bomba de incendio de caja partida, de carcasa partida, tiene una capacidad nominal de 1500 galones por minuto a una presión nominal de 125 psi. Pero también pudiéramos hablar de un monitor, un equipo que descarga agua, que tiene un caudal nominal de 1500 galones por minuto, cuando a la entrada hay 125 psi. Entonces a veces podemos utilizar el término de presión y caudal nominales para indicar las características de dispositivos como bombas o monitores o rociadores, etc. Es decir, que a una determinada caudal hay una presión nominal asociada. Veamos ahora algo interesante, y es una curva de un fabricante. Vamos a marcar la curva que es el rodete que me descarga 1500 galones por minuto a 100 psi. Esa sería esta curva. Entonces tenemos en este punto a flujo cero, la bomba da 115 psi. En el punto nominal tenemos 1500 galones por minuto a 100 psi. Este es el punto nominal. Y en sobrecarga tenemos 2250 a 65 psi. ¿Por qué es importante estos datos? Presión máxima a flujo cero, este punto, puntos nominales de caudal y presión, y punto en sobrecarga. NFPA exige que esos límites no se sobrepasen. Es decir, NFPA permite que la inclinación de la curva de la bomba pudiera llegar al flujo cero hasta un máximo de 140%. Es decir, una bomba de 100 psi nominal pudiera flujo cero levantar 140 psi y cumpliría con el límite impuesto por la norma. Esa misma bomba en sobrecarga, o sea, cuando está manejando 50% más de su caudal, la presión no debe caer por debajo
de 65 psi. Entonces, casi siempre, todos los fabricantes de las bombas están por debajo del máximo y por encima del mínimo, como es este caso. Entonces, esto es importante en los cálculos porque cuando analicen la parte de disponibilidad, nunca asuman que porque esa bomba está homologada por UL o FM y está diseñada de acuerdo a los requerimientos de NFPA 20, no necesariamente va a poder levantar 140 psi de presión. Es decir, estaríamos sobreestimando las presiones de descarga en toda la región por debajo de la presión nominal. Como sugerencia, como esta curva real va a depender de la selección final que haga el que ganó la oferta, no necesariamente va a coincidir con la que nosotros utilizamos durante los cálculos de el funcionamiento de los sistemas con este suministro de agua. Mi recomendación es que si estamos a nivel de diseño, utilicemos en esta zona, o sea, para presiones por debajo de la presión nominal, pues la presión nominal como máxima en toda esta zona. Y en la zona de sobrecarga, pues hagamos una interpolación lineal entre ese valor establecido por el NFPA. Con esas líneas o ese par de líneas amarillas, tendríamos una bomba cuyo comportamiento sería el extremo más desfavorable según NFPA. Esta es solo una sugerencia cómo abordar la incertidumbre en cuanto a la máxima presión que pudiera estar generando las bombas para presiones por debajo de la presión nominal. No está escrito en ninguna norma, es simplemente una práctica que yo he utilizado a lo largo de muchos años. Vamos a hablar ahora de lo que es la presión disponible. En la foto que ustedes están viendo, se está sacando agua de un hidrante múltiple. Posiblemente estemos sacando unos cuantos miles de galones y estamos midiendo la presión con el manómetro que aparece aquí. Este manómetro. Digamos que por estas 4 mangueras estamos sacando el orden de 1500 galones por minuto. Y en ese momento estamos viendo en el manómetro una presión de 80 psi. Entonces, acertadamente, pudiéramos decir que en ese punto de la red, la disponibilidad para alimentar cualquier sistema de protección contra incendio es 1500 galones por minuto a 80 psi. Ahora, ¿cómo podemos hacer, digamos, para otros casos? Veamos aquí una red de distribución de agua en la cual hay una bomba en el punto A, cuyas características son esas. A flujo cero levanta 120 psi. En el punto nominal, 1500 galones a 100 psi. Y en otro punto, 2000 galones por minuto, 75 psi. Eso es la disponibilidad
en el punto A, es decir, lo que está en capacidad de entregar la bomba. ¿Okay? Si hacemos una prueba de caudal, como la que vimos en la foto anterior, y en ese sitio estamos sacando 1500 galones por minuto a 80 psi, quiere decir que en el transporte del agua desde el punto A este hidrante cercano en el punto B, hemos perdido 20 psi por pérdida por fricción, cambios de elevación, en fin, todo lo que haya en accesorios, codos, válvulas, etc. Entonces, acertadamente pudiéramos decir, bueno, en ese sitio donde está el hidrante hay 1500 galones a 80 psi disponibles para satisfacer los requerimientos de un sistema de protección contra incendios que se instale en esa zona. Una gran ayuda en los análisis hidráulicos son los gráficos de disponibilidad caudal a la n.85. Esta es una gráfica en la cual las pérdidas por fricción son lineales, pero el caudal está a la 1.85. Es decir, aquí las pérdidas calculadas por la ecuación de Hansen-Wheeler, donde el caudal está a la 1.85, se vuelven líneas rectas. Entonces, pudiéramos graficar el comportamiento de ciertos elementos de ese esquema que acabamos de ver. Por ejemplo, en el punto A tenemos a flujo cero 120 psi, a 1500 galones por minuto 100 psi y a 2000 galones 75 psi. Eso nos permite dibujar entonces lo que tenemos disponible en el punto A, que no es más que la curva de la bomba linealizada porque estamos utilizando un papel semilogarítmico de Q o N a la 1.85. Pero también podemos dibujar la disponibilidad en el punto B. Hemos medido que descargan 1500 galones por minuto a 80 psi. Entonces ya tenemos un punto de la curva. ¿Cuál sería el otro punto? Si toda nuestra red contra incendio está al mismo nivel, a flujo cero, en el hidrante cercano al punto B, vamos a tener una presión de 120 psi, que es la presión estática con la bomba encendida, pero sin estar descargando agua. Por tanto, podemos tener o unir ese punto de 120 psi con nuestro punto de 1500 galones a 80 psi y tener lo que sería el caudal y presión disponible en un punto cercano al punto B para cualquier caudal dentro de ese rango de 0 a 2000 galones por minuto. Esto es lo que nosotros llamamos disponibilidad. Es decir, si yo necesito en algún momento un caudal, por decirlo así, de 1800 galones por minuto, la presión que tengo disponible es de 75 psi. Es decir, si mi sistema requiere 1800 galones por minuto, tengo que diseñar un requerimiento que esté por debajo de los 75
PSI. Si voy a diseñar un sistema que requiera 1000 galones por minuto, tengo una presión disponible un poquito más de 100 PSI. Esto es importante porque así entonces nos damos cuenta que el diseño de nuestro sistema va a poder ser satisfecho con la disponibilidad de caudal y presión que tenemos en el sitio donde vamos a hacer el cálculo. Pasemos a la otra expresión, presión requerida. Es la presión que necesitamos establecer en el punto donde se va a alimentar este sistema para lograr el objetivo de diseño. Digamos, si es el caso de la protección de un transformador por un sistema de agua pulverizada para extinción. En FP aquí se establece la tasa de aplicación de agua en el prisma rectangular que envuelve ese transformador. Es del orden de 0.25 galones por minuto por pie cuadrado. Entonces, una vez hecho el diseño, el tipo de tobera, sabiendo qué caudal debe descargar cada tobera, bueno, establecemos en la tobera más alejada, o esa presión mínima, que por lo general en toberas con sistemas al aire libre estamos hablando de 30 PSI, y realizamos todo el cálculo hidráulico de requerimientos hasta el punto donde va a estar unido ese suministro a la red contra incendio, donde tenemos conocida la disponibilidad. ¿Cómo se hacen estos cálculos de requerimiento? Bueno, los que tengan oportunidad de ver la grabación de los cálculos de hidráulicos que hice hace unos 5 años, ahí está detallado el procedimiento. Pero veamos algo muy sencillo aquí como para recordar. Siempre vamos a comenzar en el rociador más remoto con la presión total en ese punto para que descargue la cantidad de agua de acuerdo al criterio que estemos utilizando, sea una densidad o sea un número de rociadores a una determinada presión con determinado K, etc. Digamos aquí, para este caso en particular, se requiere en el rociador más remoto 20 galones por minuto a esa presión de 12.75. Hacemos los cálculos de pérdidas al segundo rociador y hay una presión un poco mayor. Ahora descargamos 21 galones. Seguimos con nuestro cálculo al tercer rociador y hay una presión ligeramente mayor y descargamos 22 galones. En total está entrando en ese ramal 63 galones por minuto. Obviamente la presión en los puntos D y E va a ir aumentando de tal manera que ahora en el segundo ramal entran 64, en el tercero 66, en el cuarto 69 y en el punto H entran 72 galones por minuto y en total nuestro sistema estaría descargando 334 galones por minuto. Ese sería el caudal requerido. Y la presión calculada ya en la estación de control, en la parte inferior, en la base del montante, incluyendo las pérdidas por alimentar este sistema 34 galones por minuto. En nuestro caso del ejemplo de la red, vamos a suponer que en el punto B de nuestro sistema vamos a instalar una malla de rociadores que va a requerir 900 galones por minuto y una presión de 90 PSI. Estamos alimentando ese sistema, esa malla de rociadores en el punto B con ese sistema de bombeo que ya comentamos,
que tiene en el punto A una disponibilidad de 0 galones por minuto a 120 psi, 1500 galones por minuto a 100, etc. Entonces, aquí tenemos, y ahora vamos a dibujar un punto que representa el punto de diseño, es decir, 90 psi requeridos cuando se entran en el sistema 900 galones por minuto. ¿Qué significa esto? Que esta sería la línea que representaría mi sistema o el comportamiento de mi sistema. ¿Qué más podemos inferir de esto? Que el punto de operación real, si no hay ningún otro hidrante, manguera funcionando, va a estar en ese punto. La descarga real del sistema, si es que abren todos esos rociadores, estaría cercana a lo quizás 980 galones por minuto. Y la presión que estaría sería un poco más de quizás 104 psi. Ese sería el punto de operación del sistema. Pero ahora la norma me pide o verificar que a esa presión requerida me queda un determinado caudal para mangueras. Estamos hablando de 400 galones por minuto. Es decir, la diferencia entre este caudal de 1300 que corresponde aquí y los 900 del punto de diseño, me quedan 400 galones por minuto disponibles para que simultáneamente puedan operar tanto el sistema como los hidrantes, siempre y cuando no se sobrepase de 400 galones por minuto. Pero ahora me dice la norma, no. Usted necesita tener disponible no 400, sino 500. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer otro cálculo donde ahora mi requerimiento de presión disminuye. Es decir, en el cálculo anterior he reemplazado algunos tramos de tubería por diámetros mayores, de tal manera que el requerimiento ahora sea solo 5 psi menor, lo cual ahora me permite tener los 500 galones por minuto disponibles para hidrante. Es decir, que el cálculo final de mi diseño, cumpliendo con los requerimientos que me pide la norma, es que el punto de operación o los puntos de requerimiento es 85 galones por 85 psi cuando entra 900 galones por minuto al sistema. Es decir, mi red de tuberías la he dimensionado para que, con la disponibilidad que existe en el punto donde se va a instalar, tenga suficiente caudal y presión para que aun cuando se extraigan de la red 500 galones por minuto para hidrantes, la presión que me quede sea capaz de satisfacer los mínimos requerimientos de presión. Por decirlo aquí, aquí es donde terminaría mi cálculo hidráulico, donde yo demuestro que mi diseño, con esos requerimientos de 900 galones por minuto y 85 psi, es capaz de funcionar dejando disponibles 500 galones por minuto para mangueras. Y esta sería la curva anterior que antes teníamos. Simplemente la he desplazado un poco para que podamos. Si necesito dejar más caudal disponible, 1000 galones, todo eso, bueno, sencillamente sigo bajando la presión requerida, aumentando diámetros en la red de rociadores para que eso funcione.
que tenemos. ¿Qué pasa si ahora, por alguna extraña razón, estoy sacando 900 galones por minuto de hidrantes? Sencillamente que ahora mi sistema va a estar operando a 75 psi y solamente está entrando 800 galones. ¿Qué implica eso? Que no se estarían satisfaciendo los requerimientos de caudal y presión en el sistema que he diseñado. ¿Por qué? Porque estoy extrayendo más caudal del que yo supuse, que eran 500 galones por minuto o 400 galones por minuto. Entonces, este tipo de gráficas nos permite analizar hasta qué punto yo puedo extraer. Y como en el caso de la refinería que estuvimos viendo, si yo tengo un sistema de agua pulverizada o de espuma funcionando, yo debo saber cuánto caudal puedo extraer en esa red antes de que se vea afectado el comportamiento del sistema fijo. Vamos a finalizar un poco ahorita con lo que es la precisión en los cálculos hidráulicos. Siempre esto es algo que nos preocupa y las dos ecuaciones que normalmente están sobre la mesa es la ecuación de Hasse-Williams y Darcy-Weisbach. Esta es la ecuación de Hasse-Williams propuesta en 1905 por ese par de señores Gardner Williams y Alan Hasse. Es muy sencilla, es muy directa, simplemente necesitamos conocer el tipo de tubería para determinar la constante de Hasse-Williams, conocer el diámetro interno de la tubería y el caudal que está circulando. En función de eso podemos determinar cualquier presión. ¿Por qué utilizamos Hasse-Williams? Bueno, porque es una ecuación válida solo para agua. Ha sido ampliamente utilizada para el diseño de sistemas de extinción de cualquier tipo, rociadores, agua pulverizada, etc. Menos water mist o agua nebulizada por las altísimas presiones que se envuelven allí, o en los sistemas de espuma en las tuberías que transportan solución. Acuérdense que un concentrado es 90 y pico % de agua y después lo vamos a diluir al 3%, al 1%, al 6% en agua. O sea que el impacto sobre la viscosidad del agua es prácticamente insignificante. Por esta razón, la mayoría de los entes normativos conocidos exigen que los cálculos de los sistemas de extinción por agua pues sean diseñados por la ecuación de Hasse-Williams y estas normas pues establecen los coeficientes según el tipo de material que vayamos a diseñar. Por ejemplo, si por un tubo de 1 pulgada de acero negro con C120, un sistema húmedo por ejemplo, circulan 30 galones por minuto y tiene ese tramo una longitud de 10 pies, bueno, la caída de presión en ese tramo es de solo 2.76 psi. Ahora, si analizamos la ecuación de Darcy-Weisbach, se supone que es una ecuación no empírica como la de Hasse-Williams, sino una ecuación basada en principios de cinemática de fluido, de hidráulica, etc. Y es universalmente pues, válida para cualquier fluido, puesto que el factor de fricción que aparece ahí es función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa, entonces ahí está incluida la viscosidad del producto, la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces es considerada la ecuación de cálculo de pérdidas más precisa que hay. El problema es el factor de fricción. En principio, en la ecuación de Colebrook-White, este factor de fricción válido para flujos a partir de 4000 de Reynolds es una ecuación que tenemos que resolverla en forma iterativa porque tenemos el factor de fricción en ambos lados. Se han propuesto muchas ecuaciones explícitas para poder determinar este factor de fricción de una manera más sencilla, como
esta de Swan and Jane en 1976, válida para rugosidades relativas de ese orden y número de Reynolds de 5.000 a más de 100 millones de número de Reynolds. Entonces, es práctico utilizar este tipo de ecuación explícita. Si no, utilizamos el famoso diagrama de Moody, donde si conocemos el número de Reynolds y la rugosidad relativa, pues podemos determinar ese factor de fricción. Veamos un cálculo. NFPA sugiere ciertos valores de rugosidad absoluta de acuerdo al tipo de sistema. Por ejemplo, si vamos a utilizar un factor de C120, como el que acabamos de usar, el factor de fricción, la rugosidad absoluta es del orden de 0.004 pulgada o 0.1 milímetro. Entonces, hagamos el mismo cálculo que acabamos de hacer, pero ahora con Darcy-Weisbach. Para un tubo de 1 pulgada, C120, es decir, una rugosidad absoluta de 0.04 pulgadas, caudal 30 galones, longitud 10. Primero calculamos la rugosidad relativa, da 0.0381. Determinamos la velocidad, 11.14 pies por segundo. Buscamos en algún handbook la viscosidad del agua cinemática a una temperatura de 25 grados centígrados y obtenemos un número de Reynolds del orden de 104.700. Esto nos va a permitir ir al famoso diagrama de Moody y conseguir entonces para esa línea indicada ahí en rojo es la de rugosidad relativa de 0.00381. Entonces, para un caudal para un número de Reynolds cercano a los 100.000, o sea, 104.000, tenemos que la pérdida por fricción según es 0.029. Llevando esto a la ecuación de nos da un resultado idéntico al de Hansen-Wheeler, 2.76 psi. Si hacemos este mismo cálculo, lo repetimos para varios caudales, vamos a encontrar algo interesante. Y es que a 40 galones por minuto, ya la velocidad aumenta a 14.8, el número de Reynolds a 135.000. Y ahora la ecuación de Darcy nos da caídas de presión mayores. Hay un error de 3.5% menos que calcularía Hansen-Wheeler. Y si seguimos aumentando la velocidad, aumentando el caudal, vamos a encontrar que para velocidades cerca de 30 pies por segundo, o sea, 80 galones por minuto, la diferencia de presión está del orden de casi 14%. Ahora, ¿qué tan importante es esto? Bueno, veamos en el mismo diagrama de Moody una serie de líneas que se han calculado indicando el valor de C Por ejemplo, aquí tenemos líneas para C160 y diámetro de 1 metro, 0,50 metros, 0.05. Estos son quizás 2 pulgadas. Aquí está para C140, C120, C100, C80 y C60. Veamos en nuestro caso. Tenemos 104.5, 1000
de número de Reynolds y nos estaba dando un factor de 0.029. A 80 galones por minuto la velocidad se aumenta casi 30 pies por segundo y ahora el número de Reynolds es del orden de 2 por 10 a la 5. Y tendríamos un factor de fricción calculado por la ecuación de Hansen-Williams inferior este valor es inferior al estimado por la ecuación de determinación de fricción. Si ustedes se fijan, esta línea de fricción permanece prácticamente constante, ese valor, a todo lo largo del número de Reynolds, mientras que la ecuación de Hansen-Williams cada vez va a dar valores de fricción menores. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que a velocidades muy altas, o sea, cuando aumenta el número de Reynolds muy por encima de 100.000, 200.000, 400.000, la ecuación de Hansen-Williams deja de producir caídas de presión conservativas y nos va a dar unas presiones o caídas de presión inferiores a lo que en realidad son. Estas son las líneas de presión para distintos valores de C100. Entonces, ¿hasta dónde, por decirlo así, podemos nosotros confiar sin ningún problema en la ecuación de Hansen-Williams? Bueno, dentro de este rango. Es decir, si nosotros vamos a calcular con un valor de C 160, como el que está aquí, en esta zona, con C 160, entonces, en esta zona, la línea de C 160 y la línea en el diagrama de Múnich son paralelas. Quiere decir que van a darnos los mismos resultados. En esta zona, para C 140, las líneas del diagrama de Moody para la misma rugosidad relativa y la línea de C140 son paralelas. En esta zona, para C120, en esta zona, los cálculos hechos con la ecuación de Hansen-Williams y de Dershowitz van a dar resultados similares. Acuérdense que en este punto, en C120, estamos hablando de un Reynolds del orden de 200.000, es decir, de velocidades en un tubo de 1 pulgada por debajo de 30 pies por segundo. Aquí tenemos entonces esto. Lo que realmente sí estaría, digámoslo así, diferencias muy marcadas
es para tuberías que se consideran muy envejecidas, con C80 y C60. Ahí sí, los resultados de Hansen Williams no aplican. O sea, entonces, esto nos permite entonces tener una idea de qué tan precisos son nuestros cálculos. En resumen, como usualmente en nuestros cálculos casi nunca vamos a velocidades más allá de 30 pies por segundo, porque si no las pérdidas serían excesivamente altas, pues en principio no tenemos por qué preocuparnos por esta precisión. Es decir, los cálculos hechos con Hansen Williams van a dar resultados muy razonables. Pero además de esto, ¿qué tan precisa es la presión disponible? Es decir, porque yo estoy haciendo unos cálculos de requerimientos de presión, bien sea con Hansen Williams o con Darcy-Weber, y estoy llevando mis cálculos hasta con 2 decimales de precisión. Ahora, ¿qué tan precisa es la presión disponible que yo tengo, bien sea una bomba o bien sea esto? Bueno, en el video que ustedes van a dar a continuación veremos qué tan precisa es esta presión, y entonces después de ese video cada uno de nosotros podemos llegar a conclusiones en cuanto a la presión que se requiere, a la precisión que requerimos en estos sistemas. Ahí pueden ver que el manómetro indica variaciones de más o menos 20 o 10 PSI entre el valor promedio. Es decir, si la precisión en las mediciones que nosotros hacemos, bien sea la descarga de una bomba, la descarga de la disponibilidad, están del orden de más 10 menos 10 PSI o más 15 menos 10. Entonces, realmente es importante una precisión en nuestros cálculos de requerimientos que llevemos hasta centésimas de PSI. Bueno, esta es una pregunta para reflexión. Vamos a dejar ahora los minutos que siguen para que ustedes puedan hacer preguntas. Pueden indicarlo levantando la mano, y yo le daré entonces a esa persona audio para que pueda plantear ante todo el grupo su pregunta. Luis, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Luis? Hola, Guillermo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Cuéntame. Bueno, muy bien, muy bien la conferencia, lo felicito. Como siempre, demostrando un buen conocimiento, grande y amplio conocimiento. Yo escribí una pregunta en el chat y quería una opinión suya al respecto. Cuéntame. Que no Eh, le he podido ver, estoy buscando aquí los chats. es en referencia a la práctica que tiene PDVSA cuando diseña los sistemas contra incendios. PDVSA establece, mejor dicho, propone una división del caudal requerido, por lo menos en 2 bombas, como usted sabe. Esa práctica es mejor que tener una sola bomba. No. Desde el punto de vista operativo, a lo mejor, desde el punto de vista de seguridad, a lo mejor, pero desde el punto de vista de la disponibilidad, del desempeño del sistema. No, es que o sea, lo que pasa es que en refinerías, al tener caudales astronómicos a veces, no sé, 12.000, 14.000 galones por minuto, pues sí resulta práctico, digamos, dividir ese caudal máximo en varias bombas, al Sí, menos en claro, 2, en ese por punto decirlo sí. así. Pero debemos tener siempre un respaldo adicional por si alguna de ellas falla, ¿no?
Pero digamos, en el resto del mundo, donde no se manejan tantas galones por minuto, no es una buena práctica porque entonces vamos a depender de que las dos bombas trabajen al mismo tiempo para satisfacer el requerimiento. Entonces, las demás empresas o plantas así, incluso relativamente grandes como plantas de Ford, General Motors, lo ideal es que la bomba tenga capacidad de satisfacer el requerimiento más alto y tenga otra bomba de respaldo. Pero no sería una buena práctica, digamos, si tengo una máxima demanda de sistemas más mangueras de 2.500 galones por minuto, es decir, bueno, voy a instalar dos bombas de 1.250, o sea, o de 1.700, no, no tendría sentido. Ok, sí, esa es una buena opinión. Pero lo que pasa es que PDVSA no hace la diferenciación. Todos Sí, los proyectos los trabaja igualito. Entiendo que sí, si las sí, bombas son de más de 5.000 galones por minuto, si queremos bombas listadas, hay que agregar tantas bombas sea necesaria, pero en un edificio de oficina, por ejemplo, que PDVSA también aplica lo mismo, no no tiene tiene sentido, como sentido, te dice. sí, no, no tiene sentido. Sí, Ok, por eso es que quizás son normas que fueron preparadas no por, digamos, especialistas, ¿no? Sino simplemente quizás tomaron los criterios para áreas de proceso y se lo aplican a cualquiera, ¿no? O sea, donde sí posiblemente se puedan requerir, eh, bueno, caudales astronómicos, ¿no? ujú, sí. Muchas gracias, maestro.